En este video vamos a demostrar la funcionalidad de Oracle Database Lifecycle Management para el manejo centralizado de configuraciones de bases de datos alineadas a estándares de seguridad. Oracle Database Lifecycle Management nos va a ayudar a hacer frente a los siguientes retos, como el crecimiento descontrolado de configuraciones y de bases de datos. En ocasiones nos encontramos con un aprovisionamiento descontrolado de muchas bases de datos que nos llevan a una variedad de configuraciones y de versiones en nuestros ambientes, y también en ocasiones enfrentamos al reto de que tenemos lentitud en la entrega, en el aprovisionamiento hacia nuevos ambientes. Y bueno, con Database Lifecycle Management nosotros podemos hacer frente a estos retos mediante la consolidación, la estandarización y la automatización. Eso es lo que nos ofrece Database Lifecycle Management. Facilidad para consolidar. Obviamente la consolidación también implica una optimización en el uso de recursos. La estandarización nos va a ayudar a eliminar la gran cantidad de configuraciones que solemos tener en nuestras bases de datos y a estandarizarlas y alinearlas a políticas de seguridad y buenas prácticas que nosotros queramos implementar. Y también nos va a facilitar el aprovisionamiento para que esto sea más rápido cuando nosotros necesitamos aprovisionar nuevos ambientes. Estos ambientes lo vamos a hacer de una manera automatizada y también estandarizada y alineada a estas políticas y estándares que nosotros podemos definir. Entonces, Database Lifecycle Management nos va a permitir automatizar el aprovisionamiento, parcheo y actualización. Está integrado con mayor Oracle Support para que en un momento dado haya una comunicación y nos pueda proporcionar recomendaciones de parches, análisis de preinstalación, liberación y reporteo. Nos va a permitir ir caminando hacia una arquitectura multitenant, donde vamos a poder hacer esto, el aprovisionamiento, el parcheo, la actualización, etcétera. El clonado de ambientes, lo vamos a poder hacer de una manera más fácil. Y la parte que vamos a ver en este video es la parte de configuración y cumplimiento, donde nosotros vamos a poder manejar un inventario, vamos a tener una visibilidad de nuestros ambientes, en qué estado se encuentran. Vamos a tener visibilidad cuando un ambiente en su configuración sale de una política, sale de un estándar, sale de una línea base. Nosotros podemos tener esta visibilidad de manera centralizada. Vamos a poder comparar configuraciones tomando como referencia otros ambientes que están estandarizados. Podemos hacerlo de forma paulatina y consistente, y vamos a tener visibilidad de la topología. Nos va a permitir hacer análisis causa-raíz de ciertas situaciones, y cuenta con un marco de cumplimiento regulatorio y de mejores prácticas. Es decir, que contamos con Database Lifecycle Management con una serie de plantillas alineadas a ciertos aspectos regulatorios como PCI, como ISO 27001, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta demostración? Vamos a ver cómo analizamos, estandarizamos y reducimos el número de configuraciones distintas con una visibilidad centralizada del inventario. Vamos a realizar una comparación entre diferentes ambientes para identificar las diferencias, tomando uno de los ambientes como referencia de configuración estándar, para asegurar que los ambientes se alinean a los estándares o políticas de seguridad establecidos. Vamos a monitorear desviaciones en múltiples configuraciones de parámetros de distintas bases de datos con referencia a una configuración estándar. Y vamos a ejecutar una revisión de cumplimiento con referencia a un marco de seguridad y estándar para una base de datos y su sistema operativo. Entonces ahora vamos a iniciar desde nuestra consola de Enterprise Manager para ver cómo esta consola nos da esta visibilidad del inventario. Por ejemplo, desde esta pantalla nosotros podemos ver nuestro inventario y podemos ver las diferentes versiones de bases de datos que tenemos en el inventario. Podemos ver un inventario de base de datos, pero no solo de base de datos. Podemos ver un inventario de servidores,
de capa media, de infraestructura de sistemas, etcétera. Podemos ver diferentes activos que manejamos dentro de Enterprise Manager. En este caso estamos viendo bases de datos y vemos la proporción que tiene cada una de las versiones de base de datos. En este caso vemos que el 40% de nuestras bases de datos está en la versión 18.03, tenemos 8, el 15% la tenemos en 18.8, el 10%, el 15% la tenemos en versión 19.10. Entonces aquí lo que podemos observar es que tenemos con muchas diferentes versiones de bases de datos y bueno, lo ideal es que vayamos estandarizando versiones, que vayamos estandarizando configuraciones y bueno, desde aquí podemos tener esta visibilidad. Para ir a un poquito más de detalle, lo que podemos hacer es ir a esta parte de configuración y podemos ir a detalles de inventario y uso. Aquí vamos a ver algo similar. Podemos ver que, bueno, en este caso estamos viendo el sistema operativo o el servidor, pero también podemos ver cómo está nuestro inventario de base de datos. Y aquí observamos algo similar, la distribución de versiones que tenemos y podemos ir a niveles de detalle mayores. Por ejemplo, para lo que es la versión 18.3, podemos ver cuál es la tendencia, es decir, a través del tiempo, cómo ha ido creciendo la cantidad de bases de datos que tengo en esta versión. También lo que podemos ver es el detalle. Por ejemplo, aquí tenemos la versión 18.03. Vamos a reducir un poquito esto. Y vemos que para la versión 18.03, este ya es el detalle de las bases de datos que conforman mi inventario de bases de datos en versión 18.3. Aquí lo que vemos es el nombre de la base de datos, el nombre del host, el tipo de base de datos. Aquí podemos ver si es una base de datos de Oracle RAC, la versión, sobre qué sistema operativo está corriendo. Hay cierta información, por ejemplo, en la línea de negocio. En un momento nosotros podemos asociar la base de datos a una línea de negocio para efectos de costos, etcétera. Entonces aquí tenemos esta visibilidad del inventario de bases de datos. Otra funcionalidad que tenemos aquí es esta funcionalidad de que nosotros podemos exportar este inventario hacia un archivo en Excel, de tal manera que con este archivo en Excel podemos realizar diferentes labores de una manera más fácil. Entonces, también esta funcionalidad de manejo del inventario y exportarlo hacia un archivo en Excel nos la da Enterprise Manager. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos hacer una validación o una comparación entre ambientes de base de datos tomando uno de estos ambientes como referencia. Lo que vamos a hacer es ir a configuración, en gestión de comparaciones y retrasos, que más bien son desviaciones. Lo que vamos a ver es este dashboard, donde vamos a ir viendo cómo este dashboard se va a ir presentando conforme nosotros vamos realizando nuestra configuración. Vamos a ver esta parte ahorita de Comparison Overview. Lo que vamos a hacer es crear una comparación. Aquí lo que hacemos es ir a esta sección y decir crear una comparación. Y lo que vamos a hacer es tomar un destino como referencia. Un destino es una base de datos, un host, un ambiente. En este caso estamos trabajando con bases de datos, entonces el concepto de destino pues es una base de datos en particular. Vamos a tomar una base de datos como referencia sobre la cual se va a hacer una comparación. Esta base de datos puede ser nuestro baselines o nuestra base de datos que establece los estándares que debe de cumplir y políticas que debe de cumplir cualquier configuración de base de datos. Aquí lo que vamos a buscar son bases de datos o instancias.
Entonces, ya que definimos que lo que buscamos son instancias de base de datos, aquí nos aparecen las instancias. ¿Y cuál es la que vamos a tomar como referencia? Vamos a tomar MREP como una base de datos de referencia, es decir, esta base de datos está configurada y alineada a políticas de seguridad que hemos definido, a estándares de seguridad que hemos definido, y esta va a ser nuestra base de datos de referencia. Entonces la seleccionamos como nuestra base de datos de referencia. Podamos usar plantillas de comparación. Vamos a usar esta plantilla que ya está predefinida, que es una plantilla que compara diferentes aspectos de configuración de la base de datos. Y aquí vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, comparación 1. ¿Sí? Ahora, ¿contra qué vamos a comparar esta base de datos de referencia? Aquí vamos a agregar todas las bases de datos que queremos comparar y evaluar si están igual en su configuración. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar esta base de datos como la base de datos con la cual vamos a hacer la comparación. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una comparación tomando esta base de datos como referencia y aquí esta base de datos como otro punto de comparación. Eh, podemos agregar más bases de datos, es decir, podemos hacer una comparación de uno a muchos para que en una sola corrida veamos las diferencias que tienen mis bases de datos con esta base de datos de referencia. Una vez hecho esto, pues simplemente le damos enviar y nos va a generar ya un reporte inmediato donde vamos a visualizar las diferencias que hay entre una base de datos y otra. Entonces, una vez que termina la ejecución de la comparación, vemos los resultados inmediatamente. Y bueno, de primera instancia lo que vemos es que hay 1,295 diferencias entre la base de datos de finanzas y la base de datos de MREP. Aquí vemos precisamente que nuestro ambiente de referencia contra el cual estamos comparando es mrep.us.oracle.com y el destino con el cual se está comparando es la base de datos Finance. Y vamos a ver qué elementos son los que se comparan, los que se están revisando. Las propiedades, si es que esto de cartera de cifrado nos va a indicar si ambas bases de datos están usando cifrado, con wallets, bueno, con wallets. Entonces, también podemos ver si en esta base de datos de Finance se está usando algún tipo de cifrado o no, y si se tiene algún wallet descifrado. Configuración de DataGuard para alta disponibilidad, parámetros de inicialización. En este caso, lo que vamos a revisar es únicamente la parte de parámetros de inicialización. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar únicamente, vamos a deseleccionar, por ejemplo, otros aspectos que se ven es comparación de table spaces, los archivos, por ejemplo, si hay un estándar de cómo deben de estar configurados los archivos de la base de datos, pues esto nos lo va a indicar. Usuarios, los usuarios, también hay una comparación de usuarios, opciones de bases de datos, qué opciones se están utilizando de base de datos. Esto puede ser útil para temas de licenciamientos, para identificar si hay alguna base de datos que está usando alguna opción no licenciada o uso de funciones. Todo esto son los aspectos que se comparan entre una base de datos de referencia y una o más otras bases de datos destino. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es nada más filtrar, que queremos visualizar cuál es el resultado de la comparación únicamente de lo que son los parámetros de inicialización de las instancias. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a quitar estos otros aspectos que en un momento podrían ser de interés, pero en este momento, para fines de demostración, pues vamos a ver los parámetros. Aquí ya de este lado vemos los parámetros, cómo están en un ambiente y en el otro. Este es nuestro ambiente de referencia, este es nuestro ambiente de comparación. Aquí, por ejemplo, vemos que este parámetro no existe en el ambiente de referencia y está en valor de falso en el ambiente destino. Tenemos así, a parámetro por parámetro, vemos cuáles son las diferencias que hay y probablemente aquí hay algunos parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad,
que por estándar deben de estar habilitados y probablemente en nuestro ambiente destino no estén habilitados. Entonces aquí rápidamente identificamos si hay alguna desviación con respecto a nuestro ambiente de referencia y podemos tomar las acciones necesarias para que esto se alinee. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos un parámetro que en el ambiente de referencia tiene 50 contra el ambiente de destino que tiene 4000. Es una diferencia importante. La configuración del buffer también está diferente. Y así vamos viendo, obviamente las versiones son diferentes. Entonces, esto nos puede servir para ir alineando nuestros ambientes a un estándar de seguridad que nosotros queramos establecer. Una vez que terminamos de hacer nuestra comparación, podemos regresar a nuestro tablero y vamos a ver en nuestro tablero que ya aparece una comparación que se ha realizado y aquí vamos a poder visualizar cuántos destinos o bases de datos tienen diferencias y cuántos destinos no tienen diferencias. También, si nosotros regresamos a la parte de comparaciones, vamos a ver que ya existe la comparación que nosotros creamos. Creamos esta comparación donde pusimos a esta base de datos como referencia, lo comparamos contra un destino, hay un destino diferente contra esta referencia y hay 1295 diferencias, ¿sí? Entonces aquí podemos ir manejando y dándole seguimiento y viendo todos nuestros ambientes de manera centralizada para ir alineándolos a los estándares que nosotros queramos establecer. Adicionalmente, los resultados de esta comparación se pueden exportar a un archivo en Excel para que en un momento dado se puedan entregar a quien sea responsable de realizar la remediación de las diferencias que se encontraron. Esta opción de exportación nos da algunas opciones para cómo queremos visualizar esta información exportada en Excel. La podemos ver en paralelo, en forma de lista, todos los resultados, solo las diferencias, solo la parte izquierda o solo la parte derecha. Ahora vamos a habilitar un monitoreo continuo de desviaciones que pueden existir en nuestros ambientes, lo cual vamos a visualizar en esta parte del dashboard. Y vamos a empezar, vamos a trabajar con una plantilla que ya está predefinida. Aquí tenemos una librería de plantillas predefinidas. Vamos a buscar una plantilla que sea de base de datos. Y aquí está el Database Instance Template. Y lo que vamos a hacer es ocupar esta plantilla como base y la vamos a adecuar a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una copia de esta plantilla. Vamos a poner plantilla 1 y se nos va a crear una copia de esta plantilla. La cual ya podemos visualizar en nuestra librería y la cual vamos a poder editar para adecuarla a nuestras necesidades. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar solo ciertos aspectos que son los que se van a evaluar con esta plantilla. Vamos a primero quitar todas las opciones que se están evaluando y vamos a seleccionar únicamente la opción de instancia. En este ejemplo, en lugar de validar muchos aspectos de nuestra base de datos, solo queremos validar cómo está la configuración de nuestra instancia, los parámetros de inicialización, el SGA, y bueno, en un momento podríamos también incluir otros aspectos como table spaces, archivos de control, configuración de los redo logs, configuración de los segmentos de los rollback, configuración de usuarios, opciones de base de datos,
configuración de RMAN, etcétera. Pero en este ejemplo vamos a usar nada más esto como parte de lo que se va a evaluar con esta plantilla, y esta plantilla la vamos a asociar más adelante, como lo veremos a continuación. Vamos a guardar nuestra plantilla. Y ahora en la sección de resultados de retraso o de desviaciones vamos a crear una definición. En esta definición vamos a definir a qué es lo que va, en qué aplica esta definición, en qué tipo de destino. En este ejemplo vamos a aplicarlo esta definición para instancias de bases de datos y vamos a usar precisamente la plantilla que acabamos de configurar de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora definimos un nombre, le ponemos un nombre a esta definición y vamos a ver cuál va a ser el destino o la base de datos de referencia que se va a utilizar para este monitoreo. Entonces aquí vamos a volver a usar como referencia la base de datos MREP, de tal manera que se van a evaluar los aspectos que definimos en la plantilla. De hecho, cuando definimos la plantilla también podemos ir a un nivel de detalle mayor. Cuando definimos la plantilla, seleccionamos solo los parámetros de la instancia y podemos definir reglas. Eso se ve en una presentación más avanzada, pero podemos customizar todo esto y ver y establecer cuál va a ser nuestra base de datos de referencia. Y una vez que tenemos definido nuestro ambiente de referencia, podemos guardar esta definición y empezar a asociar los destinos o las bases de datos que van a estar siendo comparadas contra esta plantilla y al ambiente de referencia. Entonces aquí nuevamente vamos a agregar la base de datos de Finance, que va a ser parte de esta definición. Y bueno, podemos agregar muchas bases de datos, las que nosotros queramos, y una vez hecho esto, aceptamos este cambio. Una vez hecho esto, nos está indicando que el guardado de la configuración de asociación para la definición de retraso afectará los resultados de retraso. Es decir, que a partir de que nosotros aceptamos esto, va a empezar a graficarse las desviaciones que tenemos entre nuestra plantilla, nuestro destino, nuestra base de datos de referencia y las bases de datos que se están evaluando. Una vez creada nuestra definición, lo que ya podemos observar es en este dashboard que en base a esta definición tenemos una base de datos que está fuera de compliance, que tiene alguna desviación, y bueno, en este caso no tenemos más que una base de datos que se está evaluando con respecto a nuestra base de datos de referencia y con respecto a nuestra plantilla. Si nosotros damos clic para ver más detalles, pues vamos a observar cuántas bases de datos tienen desviación, cuántos destinos están en cumplimiento, y para ver aún más, aquí por ejemplo vemos lo mismo, y que vemos que hay 63 diferencias con respecto a la plantilla que nosotros configuramos de línea base o de configuración. Entonces aquí, para ver ya el detalle, pues vemos cada uno de los aspectos que definimos en la plantilla, que eran parámetros de inicialización, como lo definimos anteriormente, y podemos observar el valor que tienen estos parámetros en nuestra base de datos de referencia y la base de datos que está siendo evaluada, donde se encuentran las diferencias o cuáles son las diferencias. Con esto podemos incluso exportar esta información para entregarle a las personas que se van a encargar de alinear la configuración
con respecto a nuestra plantilla y a nuestros estándares que hemos definido en la plantilla. Ahora vamos a ver cómo se maneja el cumplimiento evaluando nuestros ambientes en relación a estándares y mejores prácticas. Esto lo haremos usando también plantillas predefinidas, que son una colección de validaciones o reglas que se siguen con base a buenas prácticas y estándares, las cuales se asocian a nuestros sistemas para ser evaluados y validar que estén alineados adecuadamente. Y esto lo vamos a ver en esta parte de nuestro dashboard. Entonces, para esto vamos a ir a esta sección del sistema donde dice cumplimiento y vamos a ir a una biblioteca donde vamos a observar estas plantillas de las que hemos hablado, que ya están predefinidas y que tenemos diferentes categorías. Por ejemplo, marcos de conformidad. Tiene, por ejemplo, reglas y estándares en relación a la guía de implementación técnica de seguridad de STIG. También tenemos plantillas relacionadas con SIS, con STIG, con PCI para los ambientes que manejan información de tarjetas de crédito. Entonces tenemos varias plantillas ya predefinidas que podemos utilizar. En estándares de conformidad tenemos también otra serie de estándares que podemos utilizar. Para este ejemplo vamos a utilizar uno de base de datos. Vamos a seleccionar esta que dice configuración de la seguridad básica para Oracle Database. Igual como en el ejemplo pasado, vamos a crear una copia a la cual le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle seguridad básica. Y ya vemos que podemos nosotros editar esta configuración. Vamos a ver cómo en esta copia los aspectos que se evalúan en nuestras bases de datos, por ejemplo, si están configuradas contraseñas por defecto, si hay cuentas conocidas en la base de datos, temas de auditoría, por ejemplo, aquí se evalúa si la base de datos tiene habilitado, en este caso, auditoría en operaciones del usuario SIS, auditoría en la base de datos, etcétera. Vemos que hay una gran cantidad de aspectos que ya están establecidos en esta plantilla que van a ser evaluados y se va a reportar cuando hay alguna violación a estas políticas. Entonces, en este caso vamos a simplemente guardar esta copia que acabamos de realizar. Y ahora lo que vamos a hacer es asociar bases de datos a este estándar de conformidad que se llama seguridad básica que acabamos de hacer la copia. Entonces le damos aquí asociar destinos, agregamos las bases de datos que nosotros queramos que estén alineadas a este estándar. Vamos a seleccionar en este caso esta base de datos. Le damos a aceptar. Y ya podemos ver que este estándar de seguridad tiene asociado una base de datos. Conforme vamos agregando más bases de datos, este conteo va a irse incrementando. Entonces nos dice que esto ya se está procesando en el destino o base de datos que asociamos. Mientras el proceso está haciendo la evaluación, podemos visualizar cuál es el avance que tiene. En este caso, está trabajando. Cuando este estatus cambia a que ha terminado, bueno, aquí nos dice que ya terminó, vamos a ir a ver el resultado.
Y finalmente, ya con esta asociación, podríamos irnos a nuestro tablero de cumplimiento, donde vamos a tener visibilidad de cómo se encuentran nuestras bases de datos en relación a cumplimiento. Tenemos, por ejemplo, que hay 4 bases de datos que están siendo evaluadas. Tenemos 7 violaciones críticas. Tenemos incidentes de seguridad de diferente criticidad. En este caso no los tenemos. Una distribución de cumplimiento. Qué tipos de destinos están evaluando, bases de datos pluggable, instancias de bases de datos, cuántas tenemos con situaciones críticas, cuántas tenemos en cuestión de base de datos, en cuestión en nivel de prevención o una prevención menor. Y también lo podemos ver desde otros enfoques, por ejemplo, desde un punto de vista de estándares, un estándar corporativo, cuántos bases de datos están fuera de cumplimiento, cuántas están críticas. La plantilla que habíamos creado para hacer comparaciones, tenemos una base de datos que no cumple y que hay algunos aspectos que son críticos. El estándar de seguridad básica que asociamos, también tenemos una base de datos que está en cumplimiento y no tenemos ninguna que no esté en cumplimiento. Y queremos visualizarlo de otra manera, podemos ver el listado de todas nuestras bases de datos aquí y conforme a los diferentes estándares que estamos estableciendo, vemos si están en cumplimiento o no. Esta es otra manera de visualizar esta información. Y bueno, ya si queremos ver más detalle, por ejemplo, sobre una base de datos en particular, cuáles son los aspectos críticos que tenemos en esta base de datos, podemos seleccionarlo, incluso generar un reporte de estas violaciones como para entregarlo a quien sea necesario. Aquí si regresamos a la sección de estándares y seleccionamos la parte de violaciones críticas, también podemos ver detalles sobre qué es lo que cuál es la violación que se está dando. Y bueno, también podemos generar un reporte como ya lo hemos comentado, entregárselo a quien sea necesario. Finalmente, y de la misma manera, podemos hacer una evaluación de la configuración del sistema operativo. Por ejemplo, aquí tenemos esta plantilla que asegura el cumplimiento de los valores de configuración de seguridad de la práctica recomendada que ayuda a la protección contra amenazas y ataques relacionados con el sistema operativo, proporcionando un entorno operativo seguro. Entonces, de la misma manera, vamos a crear una copia de esta plantilla. Vamos a ponerle seguridad host. Y vamos a ver los aspectos que son evaluados. Por ejemplo, que tengamos servicios seguros, el uso de sistemas de archivos, puertos seguros. Todo esto son aspectos que son evaluados para asegurarnos que nuestra configuración del sistema operativo es correcta. Lo guardamos. Y de la misma manera vamos a asociar un destino. Vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar este. ¿Y qué significa? Que el host de esta base de datos, es decir, el sistema operativo donde corre esta base de datos, es el que va
a ser evaluado. Y ya quedó, como la vez pasada, quedó asociado. Y vamos, en este caso tenemos un host asociado, podemos tener varios. Y vamos a ver en qué estado se encuentra. Dice que ya se realizó correctamente, por lo tanto podremos ver los resultados. Entonces nos vamos a nuestro panel de control de cumplimiento. Y ya podemos observar que el nuevo template que le pusimos seguridad host ya está habilitado, funcionando. Tenemos un target que no está cumpliendo y con 29 aspectos críticos que se deben de evaluar. De la misma manera, podemos ver el detalle de los aspectos que, por ejemplo, nos dice que el host no es seguro en el puerto 22 está abierto, el puerto 53 está abierto, etcétera. Nos explica qué aspectos deben de arreglarse para que este host de esta base de datos que seleccionamos sea seguro. Igual tenemos un reporte que podemos emitir. Y esto sería todo. Muchas gracias y espero les sea de utilidad.